He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios en el programa La Final Trompeta. Le damos a todos ustedes las más cálidas y cordiales de la bienvenida en el nombre de nuestro Señor que está en medio de nosotros, poderoso. También el Dr. Nelson, Pastor Luis Antonio y todos bienvenidos a este programa, listos para aprender, listos para alimentarse, listos para entender y comprender el verdadero mensaje de la palabra de nuestro Dios. Les amamos, les agradecemos su presencia, su sintonía, el que pueda compartir este estudio con otros compañeros, con otros parientes, con otros amigos y hermanos. Así todos nos alimentamos de la palabra de Dios y estamos avisados, estamos preparándonos para ese encuentro con el Señor nuestro Dios. De verdad, muchas gracias por su sintonía. Gracias de verdad por estar reunidos en este tercer día de esta semana, hoy 9 de septiembre, dándole gracias al Señor nuestro Dios. Espero haya tenido un día cargado de muchas bendiciones. De verdad, hoy día hoy día es miércoles 10. Estoy confundido con el Día de la Madre. I'm sorry, dijo el gringo. Estamos hoy día en el cuarto día, estamos en el ombligo de la semana, hoy miércoles 10. Gracias a todos los que estuvieron orando con nosotros. De verdad nos gozamos en la presencia del Señor nuestro Dios. Estuvimos orando por el doctor Zavala, como ustedes ya escucharon, orando también por su esposa, sus hijos, sus nietos, Camilita que siga vencedora y victoriosa, también por mi pastor Luis Antonio, su esposa, todos sus hijitos e hijas y nietos también, que Dios les bendiga grandemente. Y a todos ustedes que también estuvieron en sintonía, estuvimos clamando a Dios, dándole gracias, porque Él no va a ignorar nuestra petición y a su tiempo el Señor nos va a bendecir. Bienvenidos todos, hermanos, les amamos de todo corazón. Hoy vamos a prepararnos para recibir el pecado número 503. ¿De qué se trata? Enseguida vamos a ver el mensaje que Dios tiene para nosotros. Damos la bienvenida una vez más, deseando prosperidad en su alma, en su espíritu, en su familia, en su hogar, en todo sentido de parte del Señor nuestro Dios, con esa bendición que enriquece y no añade tristeza en ella. Bienvenidos todos, les amamos una vez más y le agradecemos su sintonía. Vamos a Guayaquil, donde está el doctor Nelson Zavala. Adelante con el saludo, doctor. Buenas tardes. Gracias, mi querido Arturito. Buenas tardes y noches, según el horario y el país donde usted se encuentre. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Arturo, un abrazo sincero para ti, tu familia, Luis Antonio igual. Dios bendiga toda la labor que están haciendo y que el Señor bendiga también mi hogar y toda la obra que ha puesto en mis manos y en la de todos nosotros. El Señor extienda la misericordia en cada persona. El día de hoy, hermanos queridos, les pido oración y estoy en un enigma, mi querido Arturo y Luis Antonio. Y no sé qué hacer, debo confesarlo, porque por una parte hemos logrado reunir el dinero para los materiales del techo de la hermana Sara. Yo creo que les conté, gracias a Dios. Pero hoy día me escribe el pastor Rafael indicando que no tiene para avanzar con el tratamiento. Y eso pues me pone en una disyuntiva porque las dos cosas son importantes. Claro está que si, no sé, yo digo, si hay que elegir entre el techo
o la vida, como que yo sé que la vida es más, ¿no? Entonces, bueno, estoy orando. Yo creo que el paso que tengo que dar, no sé, luego por interno, a ver si podemos consensuar este tema, Arturo y Luis Antonio, pero yo creo que definitivamente hay que apuntar hacia la vida con la esperanza de que este tratamiento pueda ayudarle al pastor Rafael y que lamentablemente como él es una persona que no tiene seguro por su estatus allá en Estados Unidos, él no goza de tratamientos que pueda respaldar el seguro médico y todas aquellas cosas. Si sea una pastilla, como sea, lo que sea, quimio, lo que sea, radioterapia, ellos tienen que pagarlo. Esa es la situación. Pero bueno, que el Señor haga como Él sabe. Yo creo que por la palabra creo que sé lo que tengo que hacer. Luego pues conversaré con mis hermanos pastores Arturo y Luis Antonio. Hoy día, esto sí que se constituye. Aquí no hay vuelta que darle. Aquí ni lo molesto al Arturito. Interpretación. Ay, ay, ay. Por causa de este pecado tenemos las sectas. Así de simple. Y por causa de este pecado tenemos las rebeliones de Corea hasta el día de hoy. Ay, ya, ya, no es que el Señor a mí me ha dicho que ni sé cuánto, que tú no sabes lo que dice la palabra, que así no es lo que dice, que yo... Interpretación. Hoy veremos este pecado. Vamos a ir con la bendición de Dios. Como ya lo mencionaron, Arturito, estamos bien, gracias a Dios. Camilita va adelante, está contenta, está muy feliz. Estamos orando por el papá, esperando un milagro de parte de Dios. Y vamos a iniciar este programa, como siempre, diciéndoles bienvenidos a este su programa, La Final Trompeta. Adelante desde Quito, Pastor Arturo. Muchas gracias. Y pasamos para La Paz, Bolivia, donde está el pastor Luis Antonio Diamond. Adelante con el saludo, pastor. Gracias, mi querido pastor Arturito, querido pastor Nelson. Un beso en pleno cachete, un fuerte quiebracostillas. Bueno, felices porque ya hemos podido concretar el tema de los pasajes, gracias a Dios, a Israel. Así que ya está solucionado el tema. Bueno, nos faltan algunas cosas más, pero bueno, ahí estamos avanzando. Hoy día tengo la reunión con el señor cónsul aquí en La Paz, Bolivia. Iremos con el presidente, con el doctor Udele, con el presidente de la comunidad judía. Entonces nos reuniremos. Estamos felices porque vamos avanzando en el nombre de Jesús y Dios va haciendo conforme sus riquezas en gloria. Y sigamos orando por esto, porque realmente no puedo decirle a mi hermano, está así la situación, porque hoy día recién vamos a definir algunas cosas más, en pocos minutos más. Entonces, en lo que quede todavía para poder conversar. Así que agradecido por todo y seguir orando en el nombre de Jesús. Hoy día el tema, interpretación, cómo interpretamos nosotros la Biblia, a la manera de Dios o como nos da la gana. Escuchábamos el otro día de un tremendo hombrecito que no se puede decir que es de Dios, que le decía, recójase toda su ofrenda, llévasela a su casa, porque usted es un maldito, porque trajo ofrenda y no trajo diezmo. Usted es un maldito y está trayendo maldición en este lugar, así que llévesela su maldición. Y la verdad es que dentro de todo, impresionante. Y está circulando ese video por todas partes del mundo, ya que está maldiciendo a la gente que ofrenda. Y le dice que si no diezma primero, ¿dónde dice la Biblia esto? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Entonces hay interpretación humana, confusión humana, pero por eso la respuesta está en la palabra del Señor, que bien hacemos en estar atentos en todo lo que nos dice Dios. Así que, siervos... Antonio, en relación a esto que está diciendo, Arturo lo has de haber visto. Sale un hombre, Dios mío bendito, un pastor, usando el nombre de Dios y diciéndole a un hermano, el Señor me ha dicho que tu terreno, el que tienes, las escrituras me las tienes que dar a mí. O sea, ¿en qué parte del libro de los Hechos los apóstoles le exigían a la gente las escrituras? Cuando la gente de voluntario corazón, ellos ponían las cosas a los pies de los apóstoles de aquella época, pero no por una manipulación, que un hombre utilice el nombre de Dios en vano para decirle que Dios le ha dicho.
Bendito Dios. Por eso es, Arturo y Antonio, que hay muchas personas que no quieren dar. Porque estas malos obreros están haciendo menguar el amor de las personas. Es terrible realmente. Disculpa que te haya interrumpido, Luis Antonio, pero no podía quedarme callado con la observación que tú nos haces de este mal obrero también, ¿no? La verdad que es muy triste. Obviamente nos siguen una parte de personas, pero no nos siguen todos, pues. Entonces, obviamente nosotros a la parte que llegamos podemos, por la gracia y la misericordia de Dios, instruirlos conforme a la palabra, lo que está escrito. Pero hay mucha gente que se maneja sin necesidad de que esté escrito, interpreta como le da la gana, tergiversa todo lo que dice la Biblia y le hace decir cosas a Dios que Dios nunca dijo. Y utilizan el nombre de Dios. Entonces se sirven del nombre de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice no tomarás el nombre de Dios en vano, qué grave. Pero bueno, de todos modos, démosle gracias al Señor, porque también nosotros no merecíamos tener las revelaciones de Dios, y Dios por su infinita bondad y misericordia nos guía por sendas de justicia, porque sabe que somos niños y que nos podemos perder si no tenemos la dirección sabia de su palabra. Así que adelante, mi querido pastor Arturito, démosle duro al matraca. Amén. Entonces vamos a orar y enseguida vamos con el estudio del día de hoy. Doctor Nelson, tú ora por favor para yo ingresarte en la bondad. Un honor. Vamos a orar juntos, por favor. Pongámonos de acuerdo conforme a las Escrituras en la voluntad de Dios para que sea hecho en el cielo. Padre amado, Dios eterno, anhelamos, Señor, en esta oración hacerlo en tu santa voluntad, conforme, Padre, a lo que ocurre en el cielo, que se hace tu voluntad, que se haga aquí en la tierra. Es decir, el primer principio en orar, mi querido Padre, que tú nos enseñas, es anhelar que lo que esté ocurriendo arriba ocurra aquí abajo, Padre, en la tierra. Y es lo que te pedimos, Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos tu voluntad como buena, agradable y perfecta. Y que es lo mejor que puede ocurrir para nuestras vidas. Así que en ese sentido, Arturo, Luis Antonio, todos mis hermanos que están en este momento viendo, en vivo o en diferido, y yo, nos ponemos de acuerdo para poner delante de ti, en tu perfecta voluntad, agradable y buena, todo asunto, Señor, sea de sanidad física, emocional, psíquica, espiritual, financiera, de todo tipo, sea sanidad matrimonial, conyugal, laboral, de todo tipo, sea la necesidad de la sanidad eclesiástica dentro de la iglesia, también, Señor, ponemos todo asunto delante de ti. Ponemos todos los asuntos de las naciones delante de ti, pues tú eres quien pone y quita reyes. Así que, Padre mío, que se haga conforme a tu perfecta voluntad en todo asunto nuestro o ajeno, que siempre, Señor, triunfe tu voluntad. Y como ya lo hemos dicho, es buena, agradable y perfecta. Señor, pon palabra en nuestra boca, en tu Hijo Luis Antonio, que empezará, y luego en nosotros, para que todos juntos salgamos edificados y podamos aprender que una mala interpretación no solo puede desviar del camino a alguien, sino que es un pecado. En el nombre de Jesús oramos y juntos decimos amén. Bueno, me toca a mí en esta noche. Okay. Así que vamos con este pecado, amigos queridos. El pecado de interpretar incorrectamente. Pecado número 503, interpretación. Por favor, estemos orando por Nepal. No sé si usted ha visto las noticias, hay tremendas manifestaciones violentísimas. Ingresaron donde la ministra de Comercio Exterior, la golpearon feamente. Ahí tenemos nosotros nuestro ministerio en Nepal, y el pastor está justamente cerca de donde están todas estas manifestaciones y pidió que oremos por él. Amit es el nombre de nuestro pastor allá en Nepal. Bien, vamos a dar lectura. ¿Qué es interpretación? ¿Qué significa la palabra interpretación? Luego el doctor Zavala nos dará más completamente el significado, pero es dar sentido a algo.
Interpretación es dar un sentido que la gente comprenda, ya sea una enseñanza, una escritura, un sueño, amigos míos, como estamos hablando en la Biblia. En la Biblia, la interpretación correcta, lo hace la ciencia llamada hermenéutica. Hermenéutica, la interpretación correcta de la palabra de Dios. Nadie puede interpretar de una manera independiente sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la verdad. Cuando uno interpreta equivocadamente la palabra de Dios, ahí es donde vienen, hermanos míos, las falsas enseñanzas. Y acuérdense que secta no es lo que se aparta de la Iglesia Católica, siendo la Iglesia Católica la más satánica, pervertida, depravada, ladrona de todas las sectas. No es solamente la madre de todas las prostitutas de la ramera, sino es la madre de todas las sectas. Secta es todo lo que se aparta de las enseñanzas correctas de la Escritura en todo su contexto. Para empezar esta enseñanza y ver cuál es el pecado, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, permítame leer del 16 al 21, tomando en cuenta, hermanos míos, el versículo 20, pero para entender todo este pasaje, lo hemos leído tantas veces para irnos en contra de los falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes, falsos apóstoles, falsos ungidos, falsos cristos. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21, escrito está y dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, lo que se está usando ahora para atraer multitudes a una congregación, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, en la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok. Para empezar, hay personas que usan la Biblia, ¿no? A ver, llámense católicos, llámense evangélicos, llámense protestantes, llámense cristianos, como sea, siempre se reúnen a estudiar la Biblia. Estudian la Biblia, leen la Biblia y de la Biblia dan un mensaje. De la Biblia dan la interpretación de lo que significa ese mensaje. Y usted tiene que tener bien claro que si va a una iglesia, usan la Biblia y lo que vayan a dar, el mensaje que vayan a dar, no glorifica a Dios, no da a conocer las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No hablan de Jesús, sino que todo es para endiosar al pastor, endiosar al apóstol, endiosar, amigos queridos, al ungido, al profeta, al Cristo, al falso Cristo, obviamente, eso significa ungido, recordará usted. Amigos míos, esa es una falsa interpretación. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía es Jesucristo. Lo habíamos dicho y lo hemos leído también algunas veces aquí en el programa, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies. El apóstol Juan, cuando le he revelado todo esto, yo me postré a sus pies para adorarle al ángel que le estaba enseñando todas estas cosas. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Inclusive, amigos míos, tiene que entender eso. La verdadera y correcta profecía viene de parte de Dios. Cuando Faraón tuvo sueños, usted recordará que tuvo 2 sueños. Las 7 vacas gordas con las 7 vacas flacas, se fue a dormir y después fue otro sueño de las espigas, ¿verdad? Se recordará usted eso, ¿verdad?
y llamaron a ver quién podía interpretar, quién podía dar sentido a ese sueño. José dijo algo maravilloso que usted tiene que recordar siempre. Cuando alguien te venga a decir, yo tengo esta revelación, usted tiene esa revelación, no quiero escucharla. Me importa un brócoli, porque la interpretación correcta viene de parte de Dios. Esto dijo José. En el libro de Isaías, en el libro de Génesis, capítulo 40, amigos míos, mire el versículo 8. Génesis 48 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien los interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Dios nos revela las cosas que son ocultas. ¿Para qué? Deuteronomio, está apuntando todos estos versículos, hermano. Deuteronomio 29:29 nos dice para qué Dios nos revela los secretos suyos. Escrito está y dice Deuteronomio 29:29 así. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, las interpretadas, las que nos dan a entender el pensamiento y el sentimiento y la intención del por qué Dios nos da esa revelación, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando usted va a una iglesia y le interpretan correctamente el mensaje que sale del corazón de Dios a nuestros corazones, el pueblo se alegra porque entendió el mensaje. Hay muchos que predican para que la gente se queden anonadadas del léxico del predicador. Usan palabras tan rebuscadas que el pueblo no entiende. Quieren demostrar cuánto saben, hablando infladamente cosas que en vez de dar un mensaje tan sencillo y comprensible para que todos los que van a la iglesia escuchen el mensaje y salgan dándole gracias a Dios porque entendieron el mensaje, hermanos queridos, la gente queda confundida. En el libro de Nehemías, amigos queridos, capítulo 8, versículos del 8 al 12, vamos a darnos cuenta cómo justamente pasa esto. Dieron la interpretación correcta y el pueblo se fue alegre, se fue contento de haber entendido la palabra de Dios. Hasta hicieron fiesta. Nehemías capítulo 8, permítanme leer, amigos míos, del 8 al 12. Escrito está ahí, dice así. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, interpretaban de modo que entendiesen la lectura. Hay partes de la Biblia que uno no conoce, no entiende, pero los que por la misericordia del Señor hemos sido guiados, algo hemos estudiado, hemos comprendido de pronto el contexto histórico, cultural, algo que de pronto otras personas no han entendido y no comprenden, cuando vienen y pasa esto, le dan el sentido para que la gente entienda, la gente se regocija y dice, ahora entiendo. Permítame leer nuevamente. Nehemías capítulo 8, del 8 al 12 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, interpretaban, eran intérpretes, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y habían y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Cuando uno escucha el mensaje, miren, primero fueron contristados para arrepentimiento, pero lo entendieron claramente. Entendieron que habían pecado, entendieron que habían dejado la ley de Dios, entendieron, hermanos queridos, con una interpretación correcta del mensaje de la palabra de Dios. Y luego de ese arrepentimiento viene el gran gozo y la fiesta de saber que el Señor Dios Todopoderoso los había perdonado. La interpretación del mensaje de la palabra de Dios no es para que usted
se sienta a gusto con su pecado, se sienta contenta con su carnalidad, con su mundanalidad. El mensaje de Dios, amigos queridos, siempre es para exaltar el amor de Dios, la santidad de Dios y confrontarnos a nosotros con nuestro pecado para volvernos siempre a Dios. Hermanos míos, el pecado es cuando la gente ya no usa esto. Ya no usa la palabra de Dios y ahora usan los sueños. Y quieren dar interpretación a esos sueños dando un falso mensaje, porque sueñan lo que les da la gana. ¿Y usted cómo va a saber, hermanos míos, si el sueño que yo tuve fue real? Esta fundadora del reino de Dios, de una iglesia del reino de Dios, que es algo grandísimo, hermano, es algo impresionante esa religión mal llamada cristiana, es una secta, se fundó porque el fundador, ya de por sí la secta era grande, se muere. Ahora la mujer dice, y yo tuve un sueño y en el sueño Dios me reveló lo que yo tenía que darle a la iglesia y enseñarle a la iglesia, y yo tengo la verdad de Dios. Un sueño. Si yo digo la palabra de Dios dice, pues vamos a buscar en la palabra de Dios donde dice. Pero si yo digo Dios me dio un sueño, ¿cómo puedo verificar yo si ese sueño es verdad o es mentira? Tiene que cumplirse, ¿verdad? Y ahí es donde viene el problema. Israel fue guiado mal porque sus profetas no usaban la palabra de Dios y mentían diciendo Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada, y se basaban en sueños. Usted me acompaña en el libro de Jeremías, quiero leer dos partes ahí. En el libro de Jeremías, capítulo 23, vamos a empezar leyendo en Jeremías 23, del 23 al 29. Amigos míos, vamos a leer del 23 al 33 de una vez. 23 al 33. Mira el problema cuando interpretan mal y cuando dan un mensaje equivocado y engañan a la gente con falsos sueños. Una cosa es que usted tenga un sueño, pero tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, hermano. Eso está de moda ahora. Y me da un coraje cuando la gente dice, yo tuve un sueño. Ah, bueno, y qué lindo que haya soñado, pues. Pero ¿qué dice la Biblia? Y hermanos queridos, como pastores, como maestros de la palabra de Dios, yo no puedo guiar a la iglesia a que creen mis sueños, sino lo que dice Dios. Porque hay bastantes farsantes que en nombre de los sueños tienen engañada a la gente. En el libro de Jeremías, capítulo 23, vuelvo a recalcar, del 23 al 33, mira el pecado. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Salmo 14:1. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que interpretan mentira, que enseñan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dijo Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Por cuanto desechaste el conocimiento, también el Señor nos va a desechar, hermanos queridos. Oseas 4:6. Y por eso viene la destrucción.
porque la gente ya no quiere escuchar palabra de Dios. La gente quiere escuchar, hermanos queridos, payasos que se disfrazan y comiencen a hacer locura y media para atraer gente y mantenerlas engañadas. Y nuevamente la palabra de Dios contra estos falsos soñadores. Ahí mismo en el libro de Jeremías, un poquito más adelante, en el capítulo 29, permítanme leer versículos 8 y 9. Jeremías 29, 8 y 9 dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Ya tiene que tener usted bien claro, hermano. La verdadera interpretación del mensaje de Dios es para que nosotros nos volvamos a Él. Por eso nosotros los pastores, por eso nosotros los siervos de Dios, tenemos que enseñarle a la iglesia correctamente a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En el libro de Ezequiel, si usted me acompaña para que lo que acabé de decir usted lo pueda contactar. En el capítulo 44, amigos míos, versículo 23. Ezequiel 44, 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso es lo que hacemos aquí en el programa Al Final Trompeta, hermano. Enseñarles a ustedes la palabra de Dios para que sepan discernir si la interpretación que el siervo que está hablando es real o es una interpretación equivocada, pues, hermano. Es facilito interpretar a quien está hablando mal, pues. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú le des sus diezmos. Y te usan cualquier libro, Malaquías capítulo 3, 8. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú le des los diezmos. Y utilizan Malaquías capítulo 3 del 8 al 10. ¿Es correcta esa interpretación? No es correcta, pues, hermano. No es correcta. La palabra de Dios dice que tú tienes que darme todas tus riquezas. Tienes que darme todo lo que tú has trabajado, dámelos a mí. Porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 2, 15 al 17, que tienes que aborrecer las cosas de este mundo. Pero esa no es la interpretación correcta, hermano. Usted va a leer eso, que tienes que aborrecer las cosas del mundo, pero la interpretación de esa no es que tú le des tus cosas al pastor, al apóstol, o como tantos ladrones hay ahora, pues, hermano, para que te aprenda a discernir. La palabra de Dios dice que tú no tienes que hacerte tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Por ende, dame a mí todas tus riquezas para que tengas tesoros en el cielo. Entonces, es verdad, eso dice. Pero ¿cómo el pastor o el apóstol me dice que yo haga tesoro en el cielo, pero él sí tiene 300 millones de dólares aquí en la tierra y anda en jet privado de 4 millones de dólares? Pues. Entonces, los que son niños y no saben interpretar, se dejan confundir, pues. Todos nosotros deberíamos ser ya maestros de la palabra. Esto dice el libro de Hebreos. Hermanos queridos, pero no tienen conocimiento porque no estudian, y ahí es donde tienen que volver a los primeros rudimentos, a tomar leche y no carne, no palabra, porque son niños todavía, no saben discernir. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todos ustedes deberían de saber ya interpretar correctamente la palabra de Dios. Hemos estado con ustedes más de 4 años, hermano, y todavía se dejan confundir, todavía se dejan envenenar, no estudian la palabra de Dios. ¿Acaso, hermano? Ya deberían ser maestros. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dese cuenta, amigos amados. Mi Señor Jesucristo siempre tuvo problemas con los intérpretes de la ley. Siempre tuvo problemas, mi Señor amado. Siendo intérpretes de la ley, querían utilizar su conocimiento para hacer caer a Jesús, para que Jesús diga algo, para poderlo acusar y poderse levantar contra él.
En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 35. Permítame leer del 34 al 40 para entenderlo todo. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron, lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Con qué intención? ¿Con qué preparación se juntaron a una contra Jesús? Se unieron no para glorificar a Dios, se unieron para buscar algo que Jesús interprete mal para caerle con todo el rigor. 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, conocedor profundamente de la ley, hermano, preguntó por tentarle. ¡Qué pecado, hermano! Que usted, conociendo la palabra de Dios, use la palabra de Dios como algo legalista para hacer caer a un hermano, para lastimar a un hermano, para expulsar a un hermano. Mira esto, un intérprete de la ley, conocedor correctamente cómo interpretar las escrituras. Lo que saben lo utilizan para tentar a Dios. Si se atreven a tentar a Dios, ¿cuánto más a nosotros que somos sus sirvientes? Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Saben por qué Jesús estaba en contra de los intérpretes? Porque ellos ponían con su interpretación puras cargas pesadas en los hombres. Eso hacen los legalistas religiosos. En el libro de Lucas, amigos queridos, en el capítulo 11, hay dos versículos clave que quiero leer ahí. En Lucas 11, empecemos con el 46 para que usted se dé cuenta y cómo Jesús llama a estos falsos intérpretes de la ley. Lucas 11:46 dice, y les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo los tocáis. Y si se baja hasta el 52, ahí mismo, Lucas 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedís. Ay, amigos queridos, es triste cómo el mundo ahora no quiere saber nada de las cosas de Dios, porque dentro de la misma iglesia, ahora lo malo se lo llama bueno y se llama una interpretación divina moderna, tolerante. ¿Dónde estamos los celosos de la doctrina, hermano? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Esos que con todo amor estudiamos la lectura de la palabra de Dios, escudriñamos la escritura para que el mensaje llegue de una manera tan sencilla para que un niño lo pueda entender y el hombre más sabio pueda adquirir más sabiduría. Hay pastores que a veces se presentan nada más a hablar cualquier cosa con tal de que dejen el diezmo y la iglesia se llenó, háganle una fiestita, salten un poco, cántenle bonito, listo, a tu casa. ¿Qué aprendieron? ¿Dónde está ese corazón, hermano, que la interpretación correcta de la palabra de Dios haga que una persona se enamore más de Dios, aprenda a obedecerle al Señor, a temerle al Señor, a servirle solo a Él y a depender totalmente de nuestro Dios? Muchas de las interpretaciones ahora en algunas congregaciones son para entretener a la gente. Les voy a hablar de esto bonito para que se den cuenta. Es que lindo, mira. No es la intención de glorificar a Dios y que el pueblo se acerque a Dios, sino para que me vean a mí, cuán sabio yo soy, cuán inteligente soy yo, cuán preparado. He preparado un show para el pueblo. No, hijitos de mi corazón. Por causa de las falsas interpretaciones, es que el mundo se está yendo, hermanos míos, al infierno porque no quiere saber nada. Iglesia, una oracioncita, $50. ¿Quieres? Lo que pasa es que tú estás bajo maldición. Hay que ir a tu casa a hacer una liberación. Y vamos a ungir con aceite, hermano. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es brujería cristianizada, pues, hermano, y la gente no se da cuenta porque está cargado con su dolor. Y por ignorancia caen, hermanos queridos, y se hacen mercancía de estos falsos intérpretes de la ley, como nos dice 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Doctor Zavala.
Ya no dejó nada, pues. Oramos, nos despedimos y nos vemos mañana, Dios mediante. Qué terrible. Gracias, Arturo. Wow. Es realmente preocupante porque lo que el pastor Arturo dijo al principio, que conversábamos un poquito tras cámaras, definitivamente las malas interpretaciones, la interpretación cuando es pecado, cuando es torcida, cuando es desviada, la palabra, ahí surgen las sectas. Así surgieron los testigos de Jehová, así surgieron los mormones, cuando se distorsiona todo, las falsas religiones, el Islam, tantas cosas. Y todo por interpretaciones falsas, absolutamente falsas. Ahora veamos en cuestión rápidamente conceptos, y yo voy a ir luego a unos 2, 3 versículos y a completar el tema porque ha sido muy bien explicado por el pastor Arturo. Interpretación es la acción de explicar, traducir o dar sentido a un mensaje, texto o situación. También puede significar la forma en que alguien comprende y comunica lo que ha recibido. Por eso Pedro dice que no hay interpretación humana. No es que yo lo recibí del Señor así y a mí el Señor me ha dicho que es así, cuando en la palabra no dice eso. Mucho cuidado, ahí es pecado. En el sentido bíblico, interpretar significa interpretar muchas veces, escuche, se relaciona con explicar sueños, visiones, profecías o la propia escritura. Lo que escrito está. En latín está la palabra interpretatio. Explicación, traducción, mediación. Eso significa. En griego le va a ser mucho más familiar. Hermeneia, que viene del término hermeneu, que significa hermenéutica, que significa precisamente explicar profecías o la palabra de Dios. Hermenéutica. En hebreo la raíz es patar. Esta raíz significa explicar o desatar un enigma, especialmente en Daniel, al interpretar sueños, ¿se acuerda? Bueno, Daniel capítulo 2. Otra palabra es pesher o pesher, usada en la referencia a las explicaciones escatológicas, a las profecías. Bueno, pero yo quiero leerle a usted algo tremendo. ¿Cuándo es pecado? Así de profundidad. Mire, en el libro de Jeremías, como en muchos libros de la Biblia, se cometía el grave pecado, escúcheme bien, el grave pecado de pervertir la palabra de Dios, interpretándole como les daba la gana. De hecho, los profetas se constituían en falsos profetas. Además, esto no ha cambiado, porque el Señor Jesucristo en Mateo 24:24 dice que mira que nadie os engañe, que vendrán falsos cristos, que vendrán falsos profetas. Está advertido este tema. En el verso 36 de Jeremías 23, pongan mucha atención. Y nunca más, dice el Señor, os vendrá a la memoria decir profecía del Señor, porque la palabra de cada uno de ustedes le será por profecía, pues pervirtieron las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, Dios nuestro. Y es lo que estamos viviendo, pues. Vemos tanta perversión que ahora la palabra que llega para la iglesia es la palabra de estos falsos profetas y no la palabra de Dios, pues. Allí está. Interpretación humana es perversión de la palabra divina. Y eso es pecado. Eso es pecado. Ahí no hay más vuelta que darle. Cuando el Señor, y quiero que Arturo lo citó en Mateo 22:29, el Señor dijo, ustedes pecan, ustedes están errando, ustedes no están dando en el blanco. 22:29, entonces Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amigo mío, no le estaba diciendo a gente ignorante.
Estaba diciendo que están errando porque no están interpretando lo que está escrito. Y cuando tú interpretas lo que está escrito a tu manera, tú estás ignorando la verdad de Dios. Y eso es pecado. Eso es pecado. No, que esto puede decir la Biblia, pero yo creo que dice lo de acá. Mucho cuidado. ¿No ve usted el diablo? Dios es amor. Amén. Primera de Juan capítulo 4, Dios es amor. Y el que no ama no es de Dios. Por eso yo soy hombre y amo a este hombre. Y soy de Dios y Dios es amor. ¿Qué? Eso es pecado, esa interpretación depravada. Eso es pecado. A venir aquí hay que el Señor Jesucristo tomaba vino y por eso yo voy por la tercera botella y soy borracho porque Jesús también lo era. Eso es pecado. Interpretación depravada. Así de simple. No vengan aquí con cuentos que el Señor hacía esto y por eso yo acá. Usted está interpretando para su pecado. Amigo mío, los amigos de Job, ¿cuál fue la interpretación de la situación de Job? Interpretaron mal su sufrimiento, pues. Y finalmente fue para su pecado porque donde Job no oraba por ellos, vaya la que se les venía encima. Mire usted, vea usted Job capítulo 4 y 5. Por cuestiones de tiempo y para respetar el espacio del pastor Luis Antonio no puedo avanzar mucho. ¿Y qué me dice de las interpretaciones torcidas de los fariseos? Véalo en Juan capítulo 7. Vaya conmigo a Juan capítulo 7. Conociendo las escrituras, las interpretaban de manera torcida. En el verso 52 dice: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ellos interpretaban a su manera. ¿Dónde nació el Señor? En Betlehem, Belén. No les importó la profecía. No les importaba Miqueas, no les importaba los salmos. Solo les importaba lo que ellos interpretaban. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué? No me importa. Y estaba justo el niño en Egipto con padre y madre esperando que muera Herodes para retornar y así llamar a su hijo de Egipto. No les importaba porque su corazón endurecido interpretaba lo que ellos querían. La profecía de Dios no era la profecía de Dios. Las profecías de Dios para ellos eran lo que ellos profetizaban. Mentiras. Qué duro, pero esa es la verdad, hermano. En Hechos capítulo 17, regálenme solo 5 minutitos más si son tan amables. Y si no son tan amables, igual regálenme los 5 minutitos. Pero ahí vamos. En Hechos capítulo número 17, hay algo muy interesante. Mire usted. Hechos 17, verso 21. Dice: porque todos los atenienses, escuche usted, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ojo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Se acuerdan del Dios no conocido? Porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y empieza a predicarles, porque esta gente tenía sus propias interpretaciones de Dios. Y no solo eso, escuche, porque las propias interpretaciones de Dios se convierten en diferentes versiones de Dios. Ese es el grave peligro. Ahora, ¿cómo evitamos esto? Porque tenemos que dar un camino de salida, hermano. Juan capítulo 16, si son tan amables. Juan capítulo 16. Escuche. Y ya vino el Espíritu Santo, está en usted y está en mí. En el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que no es otro que el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. No es que yo interpreto, no, es lo que ya el Espíritu Santo tiene, que Él sabe que esto es interpretación divina.
Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y qué crees tú que va a oír? Lo que está escrito, lo que va a revelar. Pero es el Espíritu de Dios quien lo hará. El último versículo. Bueno, son dos, perdón. Santiago dice algo contundente y apoyando lo que dice Pedro, que la palabra no es de interpretación humana, que todo es divino. El Señor inspiró a los santos hombres de Dios por el Espíritu Santo. Y escuche, ¿por qué? Toda buena dádiva, Santiago 1:17, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué va a cambiar la palabra? Porque a usted no le gustó, usted la va a hacer cambiar. Por eso es que preguntaban, y este es el último versículo, escuche, es tremendo este versículo de aquí. Esa es la palabra de Dios, creo que Arturo lo citó, que había un intérprete de la ley en Lucas 10:25. Se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo interpretas? ¿Cómo interpretas? Dime, ¿cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse, mire usted cómo se interpreta como le da la gana a la persona con tal de justificar su pecado. Él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora te voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que no debes de, ¿qué cosa? Desear la mujer de tu prójimo y no debes desear los bienes de tu prójimo. Y resulta que tú dices, ¿quién es mi prójimo? La mujer de este no, ese no es mi prójimo. Cuidado, cuidado. Estás pecando, estás usando interpretaciones erradas y entonces el Señor le cuenta una historia, usted la conoce y termina contestando acertadamente sobre quién era el prójimo. Amigo mío, cualquier ser humano es su prójimo. Lo importante es que usted actúe como prójimo hacia él. No interprete equivocadamente la bendita palabra de Dios. No cometa ese grave error. No lo haga. Dios, si usted no se arrepiente, no lo va a perdonar. Adelante, Pastor Arturo. Excelente complemento. Pastor Luis Antonio. Bueno, a ver, vamos a ver qué más complementamos aquí. Lo han dicho todo. Bueno, la verdad es que esta parte es demasiado fuerte. Aquí José tuvo que interpretar, y como nos dice en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque solamente se han de discernir espiritualmente. Quien tuvo que revelar el sueño fue Dios por medio de su Espíritu a José. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño que le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, o sea, delgadas, se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas feas de un aspecto en juntas de carne devoraran a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó el faraón. Lo mismo pasó con las espigas, todos los conocen el sueño. Aquí tuvo que entrar Dios en cancha, pero tuvo que encontrar un hombre que no sea un hombre natural. Porque en Job 33:14 dice que Dios habla a través de visión nocturna. Claro, da sueños, pero lo que pasa es que dentro de todo muchas veces uno le quiere poner la interpretación que le da la gana. A Pedro en Mateo 16:16 le dijo, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Y qué tuvo que decir Pedro en el versículo 17 de Mateo 16? Tú eres el Cristo. ¿Qué le dijo Jesús? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! O sea, realmente no pudo
no pudo decir otra cosa porque el Espíritu Santo se lo reveló. ¿Quién era realmente el Mesías? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y obviamente hay mucho necio. Por eso en Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere revelarnos, pero muchas veces nos hacemos los sabios, nos hacemos los doctos, los entendidos, y no entendemos nada. Y muchas veces hay que pedirle al Señor una confirmación y una reconfirmación, porque tal vez el Señor habló por sueños muchas veces. Pero hoy en día, como decía nuestro querido pastor Arturo, si no está aquí escrito la revelación del sueño, cuidado, mucho cuidado, porque el sueño, si se te da y no está conforme a la escritura, no es un sueño de parte de Dios. Y si no se cumple, peor, peor. Entonces, hoy en día hay mucha gente que no entiende, como nos habla la palabra en Romanos 8:14, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque si no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿quién nos está guiando? El pastor Nelson hace años lo dijo bien claramente, que se habrán comido en la noche para haberse soñado indigestado, se han dormido y en tremendas revelaciones. El libro del Apocalipsis es una tremenda revelación de Dios, tremenda revelación, y está en pleno cumplimiento y se va a cumplir. Y vamos viendo que dentro de todo la palabra es acertadísima. Hoy en día se ha levantado cualquier cantidad, como en Mateo 24:24 lo decía nuestro querido pastor Nelson, que se han levantado falsos maestros, falsos profetas en diferentes lugares, falsos cristos, que se hacen llamar Cristos. Es impresionante. José Smith, que tuvo un sueño que dentro de todos los hijos de Dios eran blancos, rubios, y los hijos del diablo eran negros. A todos los africanos los desgració de canto. Por eso que eran los elders, que eran de 2 en 2, y eran rubios y hermosos y de bello aspecto, y tenían que ser pues bien parecidos, como que digan estos son como enviados, pero supuestamente decía que él había venido a hacer la continuidad de la obra de Jesucristo, cuando el que hace la continuidad de la obra de Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. Esto es impresionante. Entonces, si nosotros no vamos a la Escritura, nos vamos a perder. Si no vamos a Dios, nos vamos a extraviar. Y la verdad es que dentro de todo, en Joel 2 dice bien claramente que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes visiones. Y obviamente el Señor va a hablar y va a demostrar, pero ya está escrito. Y la mayor revelación, como nos habla en 2 de Timoteo 3:16, es la escritura que está inspirada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Tan simple como esto, que es la palabra más segura, como nos habla en Pedro. Y no podemos nosotros vivir de alegorías. Nosotros tenemos que ir a la Escritura, y en la Escritura está revelado todo. Y Dios quiere hacer del bruto un sabio, entendido para que pueda discernir. Se nos quedó congelado el pastor Luis Antonio. Ahora, sí, volvimos. Ahí sí. Alabado sea el Señor. Me descongeló el Señor. Me mandó el fuego del Espíritu. Y bueno, alabado sea el Señor, porque efectivamente nosotros necesitamos conocer, pero no por interpretación humana. ¿Cómo se ha de discernir? Por interpretación espiritual. ¿Cómo se ha de entender? Por la interpretación del Espíritu en nuestras vidas. Y si somos hombres naturales, no vamos a poder discernir lo que nos dice la palabra. Tengamos mucho cuidado, porque hoy en día están saqueando a la gente dinero. ¿Qué busca la gente? Dinero. Por eso que la saquean. Pero cuando buscamos la interpretación de Dios y cuando buscamos la revelación del Santo, nos centramos en una iglesia humilde, sencilla, donde hay piedad, donde hay misericordia, donde se ha interpretado bien la palabra del Señor. Donde se mete la gente que quiere ser sanada como brujos y hechiceros. Por eso lo decía nuestro querido pastor Arturo. Ungir las ventanas, ungir los carros, por favor, mire este carro, quiero consagrarlo. Hermano querido, la Biblia dice que en todo cuanto pusieras tu mano y hicieres, serás bendecido. Deuteronomio 28. Nos habla claramente de las consecuencias de las bendiciones y las consecuencias de las maldiciones. Si tú vives en una obediencia total, espera la bendición de lo alto. Si vives en una completa desobediencia,
espera la maldición, porque la maldición nunca viene sin causa. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros y hablemos solamente de lo que está escrito y que tengamos la revelación de Dios. Para eso hay que buscar a Dios. Cuidado con buscar al diablo y querer entender de Dios. No podrás. Que Dios nos bendiga a todos. Adelante, mi querido pastor Arturito. Ha quedado bien claro el mensaje, hermanos. No puedes utilizar la palabra de Dios para interpretarla a tu manera, para que diga lo que tú quieres que diga y no lo que el Señor quiere que su pueblo escuche. Doctor Zavala, palabras finales y ahora para terminar, por favor, mi hermano. Gracias, Arturito. Haciendo uso de las palabras del apóstol Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Ojo, vamos al verso 12 y viceversa, ¿no? Y a los demás, digo yo, no el Señor. Qué interesante, Pablo. Pablo está haciendo una separación entre el mandamiento divino y un consejo otorgado por su práctica y sabiduría, que no estaba alejado de la inspiración divina, porque aquí veíamos personas judías que el uno se convertía a Cristo y el otro no. Pero Pablo llamaba a paz, a que estén tranquilos, aunque el buen testimonio del cristiano o cristiana podría llevar a los pies de Cristo a la persona no creyente del Mesías. Qué bonito que es eso, ¿verdad? O sea que de cualquier manera, aunque algo no puede estar escrito, puede tener la inspiración divina porque nos trae a una paz real y verdadera como es que el matrimonio dure para siempre. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias de todo corazón por este tiempo tan bonito, Señor, en este cuarto día de la semana, día miércoles. Señor, anhelamos que el Salmo 4:8 se haga una realidad cada día y en la noche cuando llegamos al momento de descansar. Que podamos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis muy amados. Que tengan un dulce descanso. Y si el Señor no ha venido antes, lo volveremos a ver mañana para todos juntos seguir proclamando: ¡ay, vida en Jesús! Señor amigo. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Shalom. Buenas noches.